Hay historias que no salen en los diarios, pero deberían estar en cada rincón del alma. Historias que empiezan en el silencio, en esas calles donde nadie mira, en esas manos que el mundo no aplaude, pero que sostienen mucho más de lo que cargan. Esta es la historia de una mujer que no tenía nada, nada más que un carrito viejo, una lona, y una fe que no hacía ruido. Una mujer que aprendió a transformar el cartón en propósito, y el rechazo en combustible. Porque no se trata solo de pobreza o esfuerzo. Se trata de dignidad. De esas decisiones pequeñas que, con el tiempo, construyen algo que nadie puede quitarte. La certeza de que sí, eres capaz. Hoy quiero contarte una historia real. Una que tal vez te haga mirar distinto a esa persona que camina bajo la lluvia, empujando un carrito que chirría, pero que va directo hacia un sueño que solo ella ve. Y si alguna vez te dijeron que no pertenecías, si alguna vez sentiste que el mundo tenía puertas cerradas solo para ti, entonces, esta historia también es tuya. Hay madrugadas que no duelen por el frío, sino por lo que callan. El aire es espeso, y cada sombra parece un recuerdo que nadie quiere ver. Ella caminaba despacio, arrastrando su carrito como si arrastrara también sus pensamientos. No había nadie en las calles, solo faroles temblando y el eco de sus pasos. Pero incluso en ese silencio, había algo sagrado en su andar, como si la noche la conociera de memoria. No hacía ruido, ni con sus zapatos gastados, ni con su alma cansada. Cruzaba la ciudad como quien ya se ha fundido con ella. Sabía cada esquina, cada bache, cada perro que dormía junto a los portones. Y aunque no lo pareciera, no caminaba por inercia. Caminaba con intención, como si buscara algo. Algo que solo el silencio le permitía oír. Yo la veía desde la ventana, mientras todos dormían. Y te juro, había algo hipnótico en su figura. Una mujer diminuta, pero con una fuerza que no se podía explicar. Como esas melodías suaves que se te meten bajo la piel. No sabías por qué te conmovían, pero te quedabas escuchando. Así era verla a ella. El carrito que empujaba no tenía ruedas nuevas. Era un rompecabezas de partes encontradas. Pero avanzaba. Siempre avanzaba. Y eso me hacía pensar, ¿cuántas veces nosotros nos detenemos por cosas más pequeñas? Ella no. Con su espalda curvada y su paso corto, seguía. Como si la dignidad también tuviera forma de paso firme. A veces la seguía con la mirada, hasta que desaparecía en la bruma. Y me quedaba pensando, ¿quién la espera al final de esa calle? ¿Quién sabe que ella existe? Porque hay personas que viven enteras, sin ser vistas nunca. Y aún así, brillan. Como faroles discretos, pero constantes. La ciudad de madrugada tiene su propio lenguaje. Uno que solo entienden los que trabajan antes del amanecer. Ella era una de ellos. Una de esas almas que sostienen el mundo, sin que el mundo lo sepa. Cada paso suyo era una oración muda. Un acto de fe sin aplausos. Una vez la vi detenerse frente a una casa cerrada. Miró hacia adentro, como quien imagina una vida diferente. Y por un instante, su rostro cambió. No sé si fue nostalgia, esperanza, o ambas cosas. Pero entendí que no solo recogía cartón. También recogía sueños. De esos que otros habían tirado. No llevaba auriculares. Ni teléfono. Solo llevaba el sonido de sus pensamientos. Y te aseguro, había una música invisible en su forma de moverse. Una cadencia íntima. Un ritmo solo suyo. Como si cada paso que daba fuera una nota en su propia canción. Una que solo ella sabía cómo terminar. A veces pienso, que caminar de madrugada es un acto de valentía. No solo por lo que implica físicamente, sino por lo que despierta emocionalmente. La ciudad te habla distinto a esa hora. Y si no tienes miedo de escucharla, también te cuenta secretos. Ella los conocía todos. No sé su nombre, pero sé que su historia empieza mucho antes de lo que cualquiera imagina. Porque hay personas que no esperan a que la vida las llame. Van al encuentro de ella. Aunque sea con pasos lentos y silenciosos. Aunque nadie los aplauda. Aunque el cielo aún no haya decidido amanecer. Y es justo ahí, donde todo comienza. Con pasos que no hacen ruido, pero que retumban en el alma. Porque lo que ella buscaba, aún no se veía. Pero ya se sentía en el aire.
como una promesa que solo la oscuridad puede guardar. Porque hay madrugadas en que una historia entera camina sin saber que está a punto de cambiar. Y esa fue una de ellas. Ella aún no lo sabía, pero cada paso la estaba llevando más cerca de algo que ni ella se atrevía a imaginar. Dicen que todo lo grande empieza con algo roto. Y su carrito era la prueba viva de eso. No era nuevo, ni bonito, ni fuerte. Era un rompecabezas de restos que había juntado en silencio. Una rueda de coche viejo, 2 cajas soldadas, un manubrio oxidado. Pero se movía. Y eso era suficiente. Había días en que la rueda se trababa. Y la vi, con un palo, tratando de que girara de nuevo. La lluvia no ayudaba, el barro se pegaba. Pero ella no se rendía. Empujaba con el cuerpo entero, como si su voluntad pesara más que los obstáculos. Y siempre avanzaba unos metros más. Las manos le hablaban antes que la boca. Grietas, cortes, callos. Llevaban marcas de un trabajo que nadie aplaudía. Yo las vi sangrar una vez, mientras recogía cartones mojados. Y aún así, no se detuvo. Como si el dolor fuera parte del uniforme. A veces me preguntaba si tenía guantes. Pero no. Usaba bolsas viejas, atadas con hilos. Y cada vez que estiraba los dedos, se notaba la costumbre del sacrificio. Eran manos que conocían el rechazo, pero que también sabían crear. Porque todo lo que tocaban cobraba propósito. El carrito tenía una manta colgando del lado derecho. No era para cubrirse del frío, sino para tapar la vergüenza. La vergüenza que otros le habían enseñado a sentir. Eso no es trabajo digno, le decían. Y ella, sin contestar, cubría su carrito. Como quien cubre un tesoro que nadie más ve. Un día, el manubrio se soltó. Y la vi sentarse en la vereda, respirar hondo. Y arreglarlo con alambre y fe. Porque a veces la fe también se parece a eso. A un alambre torcido que aguanta otro día más. Y ese día, como todos, lo logró. Había algo hermoso en ese carrito. No por lo que era, sino por lo que representaba. Era su barco, su mesa, su escudo. Era la extensión de su cuerpo. Y cada vez que lo empujaba, empujaba su historia. Una historia que pesaba, pero que no cedía. Yo imaginaba que de noche, al llegar a casa, lo dejaba junto a su puerta. Y le decía, gracias por aguantar otro día conmigo. Porque cuando nadie te espera, hay objetos que se vuelven compañía. Y su carrito era más fiel que muchas personas. Más constante. Más honesto. Una vez vi a unos niños burlarse de él. Parece un carrito de basura, gritaban. Y ella solo sonrió, con esa sonrisa que no nace en los labios, sino en la experiencia. No se defendió. Porque sabía que su valor no dependía de la opinión de nadie. El carrito tenía nombre. No lo sé con certeza, pero lo sentía. Como esos caballos viejos que aún galopan cuando nadie los mira. Era parte de ella, como sus manos, como sus silencios. Y aunque chirriara al doblar la esquina, también susurraba dignidad. Sus manos dolían, pero nunca las escondía. Las mostraba al mundo como quien dice. Esto es lo que me hizo fuerte. Porque hay heridas que ya no duelen, cuando uno aprende a honrarlas. Y es que, a veces el amor propio no llega en forma de flores. Llega en forma de alambre, de grasa en las uñas, de cartón mojado. Llega cuando, a pesar de todo, decides seguir empujando. Aunque nadie lo note. Aunque el carrito crujiente sea todo lo que tienes. Porque sabes, que todavía no llegaste a donde mereces estar. Había una casa, color rosa pálido, con un balcón lleno de geranios y una cortina que bailaba con el viento. No era una mansión, pero tenía ese encanto que solo ciertos lugares logran tener. Cada vez que ella pasaba, la miraba de reojo. No por envidia, no por ambición, sino por ese deseo silencioso que nace cuando algo te recuerda a lo que siempre soñaste. No se detenía mucho tiempo. Solo un par de segundos. Los justos para imaginarse adentro. Tal vez, bebiendo café en la ventana. O colgando ropa limpia en el patio. Una vida sencilla, pero con el sabor de lo que uno elige. Esa casa no tenía portón eléctrico ni alarma, pero tenía algo más valioso, paz. Y eso, ella lo notaba desde la vereda.
Porque cuando has vivido entre ruidos y urgencias, la calma se vuelve un lujo. Y esa casa parecía hecha de calma. Yo la observaba a veces, desde mi ventana. Y era como ver una escena detenida en el tiempo. Ella, parada con el carrito. La casa, al fondo, bañada por el sol. Y entre ambas, un mundo de imposibles. O al menos, eso parecía. No era la única que la miraba. Pero era la única que lo hacía con ternura. Otros pasaban rápido, sin verla siquiera. Ella no. Ella le ofrecía una mirada que parecía decir: yo te cuidaría bien. Nunca preguntó por el precio. No aún. Solo se permitía el ritual de mirarla cada mañana. Como quien reza sin palabras. Como quien deja una esperanza colgada del alféizar. Y sigue caminando, sin romper el hechizo. Una vez, la vi sonreír al pasar frente a ella. Una sonrisa breve, íntima, como quien guarda un secreto. Y entendí que esa casa no era un capricho. Era un símbolo de todo lo que no le habían dejado tener. Y que aún así, ella no había dejado de merecer. No le contaba a nadie. Ni a los vecinos, ni a los niños del barrio. Guardaba su deseo con el mismo cuidado con que doblaba el plástico del carrito. Porque hay sueños que se dañan si los expones demasiado. Sueños que necesitan la sombra del pecho para seguir vivos. Yo me preguntaba si esa casa sabía que era observada. Si sentía los ojos de ella posarse sobre sus paredes. Como una caricia a la distancia. Como una promesa silenciosa. Tal vez sí. Tal vez por eso nunca perdió su color. Había días en que llovía. Y aún así, ella pasaba por ahí. A veces empapada, a veces tiritando. Pero nunca dejaba de mirar. Como si esa casa fuera su brújula, su fe, su destino. Como si sin verla, algo dentro se desordenara. Y aunque seguía caminando, cada vez lo hacía con un brillo distinto. Como si el simple hecho de ver esa casa le diera fuerzas para seguir. Porque a veces no necesitas entrar a un lugar para sentir que ya te pertenece un poco. Y eso, mi querida, es lo que me hizo entender que algo estaba por cambiar. Porque cuando una mirada insiste tanto, la vida escucha. Y el universo empieza a moverse en secreto, para acercar lo que el alma ya abrazó desde lejos. Un día, se animó. Después de tanto mirar, después de tantos silencios, reunió valor y cruzó la calle. Tocó el timbre con una timidez que casi parecía disculpa. No llevaba bolso elegante, ni ropa de domingo. Solo llevaba el corazón latiendo fuerte, y las manos limpias. La puerta se abrió despacio. Un hombre salió, con expresión indiferente. Ella apenas pudo decir buenos días. Y ya sentía que sobraba. Pero aún así, preguntó, con esa voz suave que solo usa quien no quiere incomodar. ¿Cuánto cuesta la casa? Eso fue todo. Una pregunta. Una semilla de esperanza. Y la respuesta fue un cuchillo envuelto en palabras frías. Esa casa no es para gente como usted. El mundo no se detuvo. El sol seguía brillando. Pero dentro de ella, algo se rompió en silencio. No gritó. No lloró. Solo asintió con la cabeza, como quien entiende una orden no dicha. Y dio media vuelta. El carrito la esperaba en la vereda. Como un viejo amigo que guarda los secretos sin preguntar. Ella apoyó las manos sobre él. Respiró hondo. Y siguió caminando, con el alma arrugada. Como esas hojas de papel que ya no se pueden alisar. Yo la vi pasar esa tarde. Y había algo distinto en su andar. No era cansancio. Era esa mezcla de vergüenza y dignidad herida, que solo conocen los que han sido mirados de arriba hacia abajo. Y aún así, no dejaron de caminar. No dijo nada al llegar a casa. No le contó a nadie. Porque hay humillaciones que uno no puede explicar con palabras. No por falta de voz, sino porque duelen justo en ese lugar donde se forma la fe. Y ella, aún quería creer. Esa noche no pasó por la casa. No miró el balcón, ni las flores, ni las cortinas que solían bailar. Caminó por otra calle, con la vista al suelo. Como si esquivara una antigua ilusión. Como si evitar la herida la hiciera desaparecer. Pero no desapareció. Porque cuando alguien te recuerda que no perteneces, algo se queda contigo. No como rabia.
sino como una tristeza sorda que reaparece en cada silencio. Y sin embargo, en ella, esa tristeza no mató el deseo. Lo refinó. No volvió a tocar el timbre. No insistió. Pero dentro de sí, algo se encendió. No de forma escandalosa. Más bien como una vela que nadie logra apagar del todo. Una luz testaruda. Silenciosa. Innegociable. Esa respuesta, cruel y seca, fue el punto de inflexión. El golpe que no pidió. Pero que, sin saberlo, comenzó a mover otras piezas. Porque hay humillaciones que te entierran. Y otras que te siembran. Y ella, ya estaba germinando por dentro. Esas palabras no fueron gritadas. No hubo insultos, ni gestos bruscos. Solo un tono seco, una mirada que ya había decidido todo antes de escucharla. Esa casa no es para gente como usted. Y con eso, se cerraron muchas puertas. No la de la casa, la del alma. A veces las palabras no necesitan ser crueles para doler. Solo necesitan ser exactas. Y esa frase, era un dardo lanzado con precisión. No hablaba de dinero. Hablaba de pertenencia. De esa línea invisible que la sociedad traza sin decirlo. Como usted, ¿qué significaba eso, realmente? ¿Alguien que recoge cartón? ¿Alguien que no tiene un título, ni ropa cara, ni apellido reconocido? ¿O simplemente alguien que no encaja en la imagen que ellos tienen del éxito? Sea lo que sea. Ella entendió perfectamente lo que querían decir. Pero también entendió algo más. Que esa frase, no era sobre ella. Era sobre los miedos y prejuicios del otro. Porque cuando alguien te dice que no perteneces, en realidad está mostrando el tamaño de su propio encierro. No el tuyo. Esa tarde, el mundo siguió girando. Los autos pasaban, los vecinos barrían las veredas. Pero para ella, todo se volvió más lento. Como si el aire pesara más. Como si las palabras frías aún flotaran a su alrededor. Y sin embargo, no se derrumbó. No respondió con rabia, ni con lágrimas. Solo se guardó esas palabras en el pecho. No como herida, sino como semilla. Porque hasta el desprecio, en algunas almas, puede volverse raíz. Gente como usted. Ella repitió esa frase muchas veces, en silencio. No por dolor, sino para vaciarla de poder. Como quien mastica algo amargo hasta que ya no tiene sabor. Y lo escupe sin rencor. Esa noche, al llegar a casa, no habló. Pero lavó sus manos con más fuerza de lo habitual. Como si quisiera quitarse no la suciedad, sino la sensación de haber sido invisible. Y después, se quedó mirando el techo. En silencio. Respirando lento. Volviendo así. Hay palabras que se clavan como agujas. Pero también hay cuerpos que aprenden a cicatrizar sin dejar de ser suaves. Y el suyo, era uno de esos. No endurecido. Solo más sabio. Más atento a lo que realmente importa. No volvió a hablar de la casa durante días. Pero sí empezó a mirar otras cosas con más atención. La madera de las puertas, los techos, los detalles. Como si de pronto, algo dentro de ella supiera que no se trataba solo de esa casa, sino de todas las que le habían dicho que no. Y de la que un día, diría que sí. Porque aunque esas palabras fueron frías, ella no las repitió con amargura. Las convirtió en motivo. En gasolina. En esa clase de fuego que arde lento, pero nunca se apaga. Y que, sin que nadie lo note, empieza a iluminar caminos nuevos. Fue una mañana cualquiera. El sol apenas asomaba entre los techos bajos del barrio. Ella estaba sentada junto al carrito, arreglando unas sogas. No esperaba conversación, solo un poco de sombra antes de seguir. Y entonces, él apareció. Un vecino mayor, de esos que saludan sin prisa. Se conocían de vista, nada más. Un buenos días de vez en cuando, alguna sonrisa breve. Pero ese día, él se detuvo. Le ofreció una silla de plástico, vieja pero firme, y se sentó junto a ella, sin rodeos ni ceremonias. Como quien no teme compartir el silencio. Hablaron primero de tonterías. Del calor, de la lluvia, de los perros que ladraban por nada. Pero luego, algo cambió en su tono. La miró con seriedad dulce, como quien ve más de lo que los demás notan. Y dijo, esa casa rosa, la mirás siempre, ¿no? Ella se sonrojó.
No lo negó. Tampoco explicó. Solo bajó la vista y asintió. Y él, como si eso fuera suficiente, agregó. No está en venta. Pero eso no significa que nunca lo estará. Las cosas cambian cuando uno se queda y observa. Fue una frase simple, pero en su forma de decirlo, había un mundo. Un permiso, una llave simbólica, un pequeño empujón. Vos tenés algo que otros no, paciencia. Y a veces, la paciencia gana donde el dinero no llega. Eso, ella no lo había oído nunca. Se quedaron ahí un rato más. Él le contó que esa casa había sido de su prima, que la cuidaba como un legado, pero que últimamente ya no le encontraba sentido. Todo se transforma, dijo. Hasta los sueños de los dueños. Y en su voz, había verdad. Antes de irse, él le ofreció algo inesperado. Una libreta pequeña, con tapas desgastadas. Anotad todo lo que haces cada día, le dijo. Todo lo que ganás, lo que gastás, lo que juntas. Las casas se compran con plata, sí, pero también con visión. Ella guardó la libreta como un tesoro. No por lo que valía, sino por lo que despertaba. Por primera vez, alguien no solo la veía, sino que creía en su posibilidad. Y eso, para quien ha sido invisible, vale más que un préstamo o una herencia. Volvió a su rutina como siempre. Recolectar cartón, empujar el carrito, sortear charcos y esquinas. Pero ahora, algo en su forma de mirar había cambiado. Ya no miraba la casa solo como deseo. La miraba como destino. Y ese vecino, sin saberlo, había sembrado una semilla nueva. No una ilusión fantasiosa, sino una fe con pies en la tierra. La clase de fe que construye sin prisa. Y que aguarda, porque sabe que su hora llegará. La lluvia no avisa. Llega sin pedir permiso, sin mirar si hay techo o no. Y cuando cae, no distingue entre trajes ni harapos. Ella lo sabía bien. Por eso, siempre llevaba una lona doblada en el fondo del carrito. Como quien guarda una esperanza delgada, pero útil. Los días de lluvia eran más largos. El cartón se mojaba rápido, se volvía inútil, se deshacía. Pero ella salía igual. Con la lona sobre los hombros, los zapatos empapados. Y la mirada firme, como si la tormenta no pudiera mojarle el alma. Porque el alma, ya venía curtida. A veces se refugiaba bajo los techos de las paradas de colectivo. O debajo de toldos rotos, esperando que el cielo se abriera. El carrito, cubierto con la lona, parecía una barca detenida en mitad del río. Y ella, una capitana silenciosa, esperando el momento para volver a remar. Nunca se quejaba. Una vez, la vi escurrir el agua de su ropa con las manos. Y luego, sonrió. Una sonrisa cansada, pero honesta. Como quien entiende que hay cosas que simplemente son. Y que llorar por ellas, no las cambia. Pero aceptarlas, te vuelve más fuerte. La lona era vieja. Tenía agujeros, remiendos, manchas de barro seco. Pero ella la doblaba con cuidado cada noche. Como si fuera una manta heredada, un abrigo de otro tiempo. No era solo plástico. Era símbolo de supervivencia. La lluvia la aislaba del mundo. La gente corría, se escondía, la evitaba aún más. Como si mojarse fuera contagioso. Pero ella, seguía ahí, visible solo para quien sabe mirar. Para quien sabe que, incluso empapada, hay dignidad. Los cartones mojados no se pagan. Eso lo aprendió temprano. Pero igual los recogía. No por negocio, sino por respeto. Porque aunque ya no sirvieran, alguien tenía que darles un último cuidado. A veces la vi compartiendo su lona con otros. Con perros callejeros, con algún niño descalzo. Se sentaba, hacía espacio, y no decía nada. Solo extendía su mundo un poco más. Como si su propio dolor no fuera excusa para no abrigar a otro. Eso, no todos lo hacen. La lluvia trae frío, sí, pero también revela el calor de quien decide quedarse. Y ella siempre se quedaba. Nunca huyó del clima, ni de la vida. Se mojaba, tiritaba, pero no se quebraba. Como esas ramas delgadas que se doblan, pero no se rompen. Cada gota que caía sobre ella era como un aplauso secreto del universo. Una forma de decir, estás viva, estás aquí, estás resistiendo. Y resistir,
también es una forma de amar. Una forma de no soltar tu historia. Aunque venga empapada de dudas. Había algo profundamente bello en esos días. Algo que no se puede explicar con palabras secas. Porque el barro no solo mancha, también cuenta. Y cada paso bajo la lluvia, era un poema escrito con el cuerpo. Uno que decía, aún no llegué, pero sigo. Y eso, ya es una victoria. Y así, entre tormentas y charcos, ella fue moldeando su fuerza. No con gritos, sino con cada día en que no se rindió. Porque incluso bajo la lona, seguía soñando con un techo que un día sería suyo. Las volquetas. Esos cofres de nadie, donde lo viejo se mezcla con lo olvidado. Ella ya conocía todas las del barrio. Sabía qué días se llenaban, que vecinos tiraban cosas buenas. Pero ese día, algo fue distinto. La volqueta estaba llena de más que objetos. Se acercó sin prisa. El carrito chirrió como siempre, como un aviso tenue. Ella corrió la lona, sacó sus guantes gastados, y empezó a mirar. Entre cajas húmedas y trapos, apareció una maleta pequeña. De esas que ya no se usan, pero que un día fueron preciadas. Y al tocarla, sintió algo extraño. La abrió con cuidado, como si fuera sagrada. Dentro, libros. Viejos, con páginas amarillentas, algunos subrayados. Había poesía, cuentos, recetas. Y en el fondo, una libreta con notas a mano. Pequeños pensamientos, como susurros atrapados en tinta. Se quedó sentada al borde de la volqueta, hojeándolos. Y por un instante, el tiempo se detuvo. Las letras le hablaban de mundos lejanos, pero también del suyo. Porque en cada línea, sentía que alguien, en algún momento, había tenido los mismos miedos que ella. Encontró una frase subrayada varias veces. Uno no elige lo que recibe, pero puede elegir lo que hace con ello. Y esa frase, se le quedó en el pecho. Como si el universo le hubiera dejado un mensaje en medio del descarte. Como si alguien, sin saberlo, le hubiera dejado una llave. Una señal. Guardó los libros con cuidado, como quien guarda cartas de amor. Y los llevó a casa, uno por uno, secos entre mantas. Esa noche, leyó hasta que el sueño la venció. No entendía todas las palabras, pero entendía el alma que las había escrito. Y eso, era suficiente. No era solo papel. Eran historias, posibilidades, ventanas abiertas. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió acompañada en el silencio. Como si, de pronto, el mundo le hablara de otra forma. Más suya. Desde entonces, cada vez que pasaba por una volqueta, lo hacía con los ojos más atentos. No solo buscaba cartón, buscaba mensajes. Como quien cree en coincidencias que no son tan casuales. Como quien sabe que los milagros a veces vienen sucios. Un día, encontró entre los libros un sobre olvidado. Dentro, una foto antigua. Una mujer sentada en una silla, con un cuaderno sobre las piernas. Y al reverso, una frase escrita con lápiz. Si alguien encuentra esto, sigue escribiendo por mí. Y ella, entendió el llamado. No sabía si era casualidad o destino. Pero en su corazón, algo despertó. Tal vez no sabía leer todo aún. Pero ahora tenía una razón para aprender. Porque alguien le había confiado una historia. Y ella, no iba a dejarla morir. Y así, entre páginas rotas y letras torcidas, ella descubrió que a veces lo más valioso no brilla. A veces lo más transformador está justo ahí, donde nadie quiere mirar. Y ese día, en esa volqueta cualquiera, ella encontró algo más que papel, se encontró a sí misma. Era una mañana tranquila, de esas en que el viento no apura y el cielo parece de algodón. Ella salió como siempre, con su carrito, su rutina, su paso firme. Pero al doblar la esquina, encontró algo en la rendija de su puerta. Un sobre. Sin nombre. Sin dirección. Sin huella. Lo tomó con cuidado, como si pesara más de lo que aparentaba. No era grueso, pero algo en su color amarillento, en el sello torcido, le decía que no era un papel cualquiera. Miró alrededor. Nadie. Solo el eco del barrio que aún despertaba. Entró a su casa, dejó el carrito junto al marco, y se sentó en su silla de siempre. Respiró hondo.
y con los dedos aún temblando, abrió el sobre. Dentro había una sola hoja, doblada en 3, escrita a mano. No tenía firma, pero decía cosas que solo alguien que la observaba de cerca sabría. Frases como, no te rendiste, aunque todo decía que sí. Tu silencio habla más que muchos discursos. Alguien ve tu esfuerzo, y lo honra. Ella leyó cada línea como quien bebe después de días sin agua. Al final del papel, había una cifra, una cantidad de dinero, y una breve indicación, úsalo para ti. Nada más. No era una fortuna, pero para ella, era más que eso. Era reconocimiento. Era alivio. Era ternura inesperada. Lloró. No con gritos. No con escándalo. Con esas lágrimas suaves que solo caen cuando el alma se siente sostenida. Se quedó ahí, con la hoja sobre las piernas. Y la certeza de que alguien, en algún lugar, la había visto de verdad. Pasó horas sin moverse, recordando cada palabra, cada línea. Porque no era solo el dinero. Era que alguien, sin pedir nada a cambio, le había regalado algo más valioso. Dignidad sin condiciones. No contó a nadie sobre el sobre. Lo guardó en una caja de cartón, entre los libros de la volqueta. Y cada tanto, volvía a leerlo. Para recordar que sí, la vida también sorprende. Que lo inesperado no siempre duele. A veces, sana. Desde ese día, algo cambió en ella. No se notaba a simple vista. Pero en su forma de caminar, de mirar, de respirar, había más espacio. Como si dentro suyo, la esperanza hubiera encontrado una habitación nueva. Y la hubiera amueblado de fe. No supo nunca quién lo dejó. Y tal vez, no necesitaba saberlo. Porque a veces, los ángeles no llevan nombre. Solo llevan acciones. Y se marchan en silencio, dejando detrás un corazón menos solo. Y así, con ese sobre entre los dedos, ella entendió que no estaba tan sola como creía. Que había ojos buenos aún. Y manos dispuestas a dar sin aplausos. Y eso le dio fuerza para abrir la puerta a algo más. Pasaron años. Años de caminatas, de esfuerzo, de silencios acumulados. La casa rosa seguía ahí, intacta, con las cortinas ondeando y las flores del balcón. Pero algo se había cambiado. Ella. Su forma de mirar. Su forma de resistir sin ruido. Un día, una vecina le comentó algo inesperado. El dueño de la casa volvió al barrio. Está buscando a alguien para hablar del futuro de la propiedad. Ella no dijo nada, pero por dentro, la frase le quedó dando vueltas, como una piedra en el zapato, pero que también empuja a moverse. No fue de inmediato. Esperó. Quiso saber más, confirmar que no era un rumor. Hasta que una mañana, lo vio en la vereda, hablando con otros vecinos. El mismo hombre que un día le negó todo. Pero con un aire distinto, más lento, más humano. Ella dudó. Recordó las palabras frías, la sensación de no pertenecer. Pero algo dentro la empujó. Tal vez no el deseo, sino la necesidad de cerrar un ciclo. Y caminó hacia él, con la misma firmeza con que empuja el carrito. Él la reconoció, pero no supo qué decir al principio. Fue ella quien habló primero. Buenos días. Supe que piensa vender la casa. Él asintió, con sorpresa y algo de incomodidad. Y entonces, la invitó a sentarse. La charla fue lenta, pausada. Hablaron del barrio, del paso del tiempo, de lo que se había ido perdiendo. Y luego, inevitablemente, de la casa. Él dijo que ya no la necesitaba, que prefería venderla a alguien que realmente la valorara. Y fue ahí, cuando ella respiró diferente. Le habló con calma. Le contó cómo la había mirado durante años. Sin reproche. Sin pena. Solo con la verdad sencilla de quien ha querido algo sin exigirlo. Y en sus palabras, no había rencor. Había determinación. Él la escuchó. Y por primera vez, la miró distinto. No como a alguien fuera de lugar, sino como a alguien que había sostenido más de lo que se podía ver. ¿Tenés el dinero?, preguntó con suavidad. No todo. Pero tengo un plan, respondió ella. No se cerró el trato ese día. Pero se abrió algo más importante. Una posibilidad real. Una conversación sin barreras.
Una puerta que ya no dependía solo de él, sino también de lo que ella había construido. Al despedirse, él le dio la mano, no como gesto vacío, sino como quien reconoce la historia del otro. Y ella sintió algo diferente. No orgullo, paz, porque no se trataba solo de comprar una casa. Se trataba de recuperar la voz, la misma que un día fue silenciada con una frase cruel, y que ahora volvía, clara y firme, a recordarle que sí, era posible. No hubo ceremonia, no hubo fotos, ni aplausos, ni cinta cortada. Solo una entrega discreta. Un gesto simple, casi tímido. El antiguo dueño extendió la mano. Y en ella, una llave. Ella la miró por unos segundos, sin tocarla, como si necesitara confirmar que era real. Una llave común, de metal opaco, sin brillo. Pero en su peso, había años de espera, de esfuerzo, de silencios tragados. Y también, una victoria íntima. La tomó con cuidado. No por miedo, sino por respeto a todo lo que había costado. Nadie le regaló nada. Cada paso, cada gota de sudor, cada mirada evitada, estaban ahí, comprimidos en ese objeto pequeño. La guardó en el bolsillo sin decir mucho. Agradeció con la voz serena. Y se fue caminando lento, empujando el carrito como siempre. Pero por dentro, era otra. Ahora llevaba un mundo diferente en la palma de la mano. Esa llave no abría solo una puerta. Abría todo lo que le habían dicho que no podía tener. Abría la historia desde otro lugar. Desde la dignidad recuperada. Desde la fe que no se apaga con rechazo. Desde el derecho de pertenecer. Cuando llegó frente a la casa, se detuvo. Miró el balcón. Las flores seguían ahí. Pero ya no era espectadora. Era parte. Por fin. Metió la llave con suavidad. Giró con firmeza. Y al sentir el clic, cerró los ojos por un instante. No porque tuviera miedo, sino porque quería guardar ese sonido para siempre. Entró despacio. Pisó como quien no quiere despertar un sueño. Cada rincón tenía su historia. Pero ella traía la suya. Y entre esas dos memorias, nacería algo nuevo. No había muebles. No había decoración. Pero había eco. Un eco dulce, hecho de presente. Y en ese vacío, ella respiró diferente. Se sentó en el suelo. Apoyó las manos en las baldosas. Y dejó que el silencio hablara. Porque a veces, el silencio no duele. A veces, abraza. No pensó en festejar, ni en contarle a todos. Solo pensó en quedarse ahí, un rato más. Sintiendo el lugar. Sintiendo que sí, esta vez. Era suyo. Esa llave. No tenía nombre grabado. Pero era suya. Y eso bastaba. Porque a veces, una sola llave puede abrir todas las puertas internas que el mundo te cerró. Pasaron semanas. La casa ya no era solo estructura. Era rutina, refugio, sueño cumplido. Poco a poco, fue llenándola con cosas simples. Un colchón. Una estufa vieja. Una taza favorita. Y sobre todo, con silencio elegido. Los vecinos empezaron a notar. Ya no pasaba de largo. Ahora abría la puerta cada mañana con calma. Barría la vereda. Regaba las plantas del balcón. Y por primera vez, la casa rosa tenía rostro. Un día, encontró un pedazo de cartón especial. Estaba limpio, firme, más resistente que otros. Lo recortó con cuidado, como quien prepara algo importante. Y con un marcador grueso, escribió una frase. Una que había estado dentro de ella por años. La casa que el cartón construyó. La colgó en la ventana con cinta, sin miedo. No para presumir, sino para honrar. Porque esa casa no venía de herencias ni sorteos. Venía del trabajo que todos fingían no ver. Venía del cartón, de la lluvia, de las manos heridas. Los que pasaban por la calle se detenían a mirar el cartel. Algunos sonreían. Otros fruncían el ceño, sin entender. Pero ella no explicaba. Quien necesitara entender, ya lo haría. Para ella, ese cartel era una declaración. Un poema. Una forma de decir estoy aquí, sin levantar la voz. Una forma de agradecer. Al cartón. A la calle.
a sí misma. Algunos niños del barrio empezaron a ayudarla. Le traían cajas limpias, le hacían preguntas. Y ella, con paciencia, les contaba historias. De noches bajo la lluvia. De libros encontrados en volquetas. De una llave y un milagro. La casa se llenó de vida. De mates compartidos. De risas que subían por las paredes. Ya no era solo una estructura rosa. Era una extensión de su historia. Un nido nuevo hecho de lucha. El cartel seguía ahí. A veces doblado por el viento. A veces mojado por la garúa. Pero siempre firme. Como ella. Como todo lo que nadie le pudo quitar. Había quienes preguntaban si iba a sacarlo. No es hora de algo más elegante, decían. Y ella respondía con una sonrisa. Porque no hay adorno más hermoso que una verdad mostrada sin vergüenza. Y esa frase era su verdad. No era una casa cualquiera. Era un símbolo. Un altar cotidiano a la resiliencia. Y ese cartel no era solo para el barrio. Era para sí misma, cada vez que miraba hacia adentro. Porque ella sabía que cada día en esa casa era una forma de recordar que lo imposible a veces solo necesita tiempo, fe y cartón suficiente para sostener un sueño. Tal vez no recoges cartón, pero puede que cargues otras cosas. Responsabilidades, silencios, heridas que casi nadie ve. Y quizás, como ella, también hayas sentido que la vida no tenía lugar para ti, que las puertas se cerraban sin explicación, que el esfuerzo no siempre traía recompensa. Pero, ¿y si lo que estás construyendo ahora, aunque no se note, es justo lo que te llevará a ese lugar que tanto sueñas? ¿Y si tu historia, la que parece pequeña, está hecha del mismo coraje silencioso que cambió la vida de esta mujer? A veces, lo que parece basura, es semilla. A veces, lo que otros descartan, es justo lo que nos forma. ¿Y tú? ¿Qué estás sosteniendo en silencio? ¿A qué sueño sigues llamando, aunque el mundo no te escuche? Que esta historia no solo te inspire, sino que te recuerde que tu camino también merece ser vivido con orgullo. Paso a paso, aunque nadie aplauda. Si esta historia tocó algo dentro de ti, te invito a quedarte cerca. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aún hay muchas historias reales que necesitan ser contadas. Y quizás, una de ellas sea la tuya.